Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiología con propósito. Hoy estamos aquí con Carlos, un referente en la formación, la consultoría y el liderazgo en el sector, fundador de la red de clínicas Laudio Audiología, director general de cursos Audiología y Audioprótesis y conferenciante internacional en ventas éticas y marketing sanitario. Su experiencia abarca desde la creación de clínicas en varios países hasta la formación de miles de profesionales en todo el mundo. Hoy conversamos con Carlos Torres. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, contento por la invitación y por la oportunidad de poder transmitir y poder responder también a las preguntas que quieras formular. Vale, Carlos. Antes de entrar en materia, me gustaría que me hicieras una pequeña presentación. ¿Cómo te defines tú? Y si tuvieras que contar quién eres más allá del currículum, ¿qué nos dirías? Una de las preguntas que debilita, ¿sí? Es una de las preguntas que debilita porque si de verdad uno se pone a hablar de yoísmos, eh, hay gente que es muy escueta, otros que podrían ser muy largos. Si lo digo en dos palabras, pues puedo definirme como eh, audiólogo o audioprotesista, porque la vida me llevó a esto, y también como comunicador. El ser comunicador no necesariamente quiere decir que tengas que llegarle a la gente, pero por lo menos el propósito lo tienes, ¿sí? Eh, las personas tenemos la, la, la incómoda particularidad de ser de prejuzgar, ¿sí? Es prácticamente imposible no prejuzgar, conociendo o sin conocer. A veces conociendo por momentos puntuales, a veces por referencias, a veces por lecturas. Juzgamos las caras, juzgamos los hechos, juzgamos lo que nos cuentan. Y tengo claro que cuando intentas comunicar y tienes la oportunidad de comunicar también de modo directo o personal, por eso esta ocasión pues me gusta, pues esa definición simple sería audioprotesista, comunicador y formador de personas que intenta ser buena persona. Lo más importante. Has dicho antes una cosa muy importante y es que comunicar no significa que la gente te escuche, ¿no? Es la diferencia entre oír y escuchar. Sí, señor, Que es totalmente. totalmente. Bueno, ante todo, comunicas muy bien, ya lo doy por hecho. Y me gustaría que entráramos un poco en materia y que nos dijeras qué diferencia una clínica auditiva que sobrevive de una que realmente crece y fideliza pacientes. ¿Qué diferencia habría? Hay unas premisas en este caso que deben estar claras. Hay lugares y momentos en las ciudades que son oportunidad. Tú llegas a un lugar, eres el único, entonces eres el mejor, porque entre otras cosas eres el único, ¿sí? La vida va generando competencia, y digo gracias a Dios, ¿sí? Para que haya una cierta selección natural en donde en algunas ocasiones el poder económico está más allá de las posibilidades de otros y entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, en algunas ocasiones una fachada, una, un buen lugar de presentación, un location mejor que otro, puede, por supuesto, contribuir a triunfar. Sin embargo, lo que diferencia a una clínica auditiva que sobrevive de una que crece y fideliza está en la formación, está en la supervisión de lo que se hace, la supervisión de lo que se hace, está en la actualización de conocimientos, porque tenemos una profesión demasiado viva, esto lo veremos en un rato, demasiado viva. Está, por supuesto, en que haya método, en que haya metodología. Metodología quiere decir disciplina y no todos la tenemos. Yo no soy muy disciplinado, pero creo muchas metodologías, ¿sí? Y, por supuesto, sin ninguna duda, está en el seguimiento. En audioprótesis, si hablamos de audioprótesis en este caso, dentro de una clínica auditiva, ese seguimiento, si el modelo es puramente comercial, acostumbrará a ser inexistente. Será un seguimiento que solamente se activa cuando el paciente cree que tiene un problema o lo tiene de verdad. ¿Sí? En cambio, existe digamos, la medicina preventiva en audioprótesis, que pasa por unos seguimientos adecuados, y estos seguimientos adecuados en el momento adecuado fomentan no solamente la renovación, sino también el apostolado.
Y esta renovación, Con el que apostolado te refieres a fidelización, ¿no? va más allá, Daniel. Eh, la fidelización es que alguien te ame, que alguien sea tu seguidor. El apostolado es cuando además te recomiendan activamente, cuando eres la opción, no eres la opción por encima de las demás. Y esto, cuando hay un seguimiento correcto y hay metodologías estrictas que requieren disciplina, requieren método, no es fácil, porque entre medio no cobras, entre medio inviertes. Entre medio estás invirtiendo precisamente para que crezca. Y entonces, el que maneja eso de una forma militar, permítanme que lo diga así, pero al mismo tiempo con vocación, porque sin vocación eso solamente te conviertes en un robot, entonces eso es lo que hace que esos centros crezcan, funcionen y valgan. Y valgan. Porque que nadie olvide que un centro audiológico o una clínica es una empresa. Hmm. Mi pregunta, Carlos, es ¿cómo podemos llegar a ese seguimiento sin llegar a sentirlos presionados ni pesados? ¿Cómo podríamos Pues a conseguirlo? ver, hay frases, tú sabes que tengo hace años unas capacitaciones, una metodología que creamos hace años, le llamamos a veces neuroventa audioprotésica, aunque a pesar que hay gente que le fascina ese nombre y otros que simplemente lo odian por el propio nombre porque decimos la palabra venta, y cuando se dice la palabra venta hay gente que le entra sarpullidos en la piel, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Eh, es simple. Eh, un marcapasos necesita, contéstamelo tú, por favor, Daniel, ¿un marcapasos necesita revisiones? Sí, Sí, ¿verdad? Sí. Y si el cardiólogo te dice que tienes que venir cada 3 meses el día 1 del mes, ¿qué vas a hacer? Dímelo. ir el día 1 del mes. ¿Por qué? Porque en tu mente está que si pasa algo, tú te vas a morir o te puede ocurrir algo de vida o muerte. Perfecto. Normalmente, si uno no acude a una revisión, no hay vida o muerte. Pero hay una familia estropeada, hay un peor humor del paciente. Es posible que pueda haber habido un cambio audiológico o a nivel audiométrico en la persona. Puede haber habido un cambio neurológico en la persona, puede haber una desprogramación en los aparatos auditivos, puede haber un problema de cerumen y tantos otros que conocemos, ¿no? Que, que son, muchos de ellos son imposibles de prever. Si tú le das la importancia del equivalente a un marcapasos a los aparatos auditivos y haces la velada amenaza, perdona la palabra ahí porque esto le llamo yo miedoterapia, la velada amenaza al paciente de que tú no quieres que pierda la garantía, que no la perdería, pero no quieres que pierda la garantía, ¿sabes? Y que no le va a costar dinero, son los dos elementos clave en medio de eso. Y encima, tiene un gancho emocional contigo, que quiere decir es un lugar, tu centro, al que apetece ir, al que se tomará un té, entiéndeme. El té Sí, no es el gancho, el té es, igual que ahora estoy muy cómodo contigo, es lo mismo, es saber estar cómodo. Entonces nadie se va a negar a ir cada 3 meses. Y ese totalmente. momento, el audiólogo, el técnico, el centro auditivo debe mantenerlo, debe creerlo, como si fuera el, 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 el seguro de vida del centro audiológico por encima de todos los demás, porque ahí se nota el servicio. Y por supuesto, la revisión no tiene que ser, ¿qué tal? Oye, ¿todo bien? Gracias a Dios. Esto no es una revisión, ¿sí? Hay todo un proceso y todo un protocolo específico en el que uno tiene que sentir que de verdad lo hay y de verdad se le mejora. Y ustedes no se imaginan, si vienen acompañados esos pacientes, la multiplicación que esto supone. Sí, Esto porque es lo que yo... ¿Tal? no se sienten abandonados, ¿no? O sea, al Ni fin y al cabo, presionados, ni ni abandonado ni presionados. presionado. Ahora, si terminamos nosotros el día de la entrega, escuchen por favor esto, con la peor frase de la historia de la audioprótesis, que es, si tiene algún problema, ya sabe dónde estoy. Tú no sabes cómo ha estropeado esto el sector. Si tiene algún problema, ya sabe dónde estoy. ¿Eso sabes qué quiere decir? ¿Qué mensaje le acabas de dar? Usted Que solo lo- viene cuando haya un problema. Exactamente. Es decir, es posible que lo haya, ¿no? Pero usted solo viene cuando haya un problema. Si no, no hace falta que venga. ¿Pero cómo que no hace falta que venga? Si lo que tienes es un marcapasos audiológico. ¿Sí? Entendiendo este concepto y sabiendo de la importancia, ahí, esta es una de las claves que consigue que se consiga que crezca. Y los centros audiológicos que lo han conseguido disciplinar, esta parte, tienen renovaciones mucho más aseguradas, tienen una fidelización de cliente extraordinaria, extraordinaria, y al mismo tiempo tienen apóstoles permanentemente por la calle, ¿sabes? Hablando de ti y hablando como debe. Esta es mi respuesta. Y es maravillosa, ¿eh? De decir que bueno.
Y tú, que eres una persona que ha desarrollado mucho el tema del negocio en audiología, que has abierto clínicas en varios países, ¿qué aprendizajes te has llevado de esa internalización y cómo recomendarías a otros emprendedores dar ese paso? Porque hay que tener valor para saltar el charco y intentar emprender en otro país. Fíjate, Daniel, en una vida hay muchas vidas. En una vida hay demasiadas vidas. Incluso en familias o vidas bastante lineales hay muchas vidas porque siempre ocurren cosas. Un familiar enferma, a ti te ocurre algo. eh, eh, en España pasan cosas, pero quizá no tantas, aunque es un país quejoso, quejoso por naturaleza, súper quejoso, ¿no? Eh, lo que me ha ocurrido cuando he viajado, primero a Estados Unidos y a Europa, pero también mucho a Latinoamérica, es el tema multicultural. Eh, si en España tenemos clarísimas las diferencias, vamos a decir, caracterológicas y culturales entre un catalán y un madrileño, yo soy catalán, pero he vivido 12 años en Madrid, o entre un gallego y un andaluz, fíjense cómo estoy tirándolas así, ¿verdad? O entre un extremeño y un vasco, mira tú lo que acabo de decir, y somos capaces de entender esas diferencias, no te lo puedes imaginar cuando uno salta al charco, ¿sí? Pero sobre todo, tengo que decir a mí que el mundo no se acaba en Europa, que es lo que nos pasa muchas veces en España, ¿sí? O cuando nos creemos más arriba de ciertos pedestales, precisamente por eso. Porque a España llega todo y llega rápido, ¿sí? Y aprendemos rápido, ¿sí? Lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Eh, el mundo no se acaba en Europa. Tengo que decir que Estados Unidos es un referente también audiológico a nivel mundial, pero Estados Unidos es muy bueno para Estados Unidos. Lo que se hace allá es muy bueno para allá. Pero las tramperías y todas las, eh, digamos, particularidades americanas, algunas no son tan exportables dentro de lo que es el modelo audiológico, ¿no? Lo que tengo que decir es que el aprendizaje quizá más grande que uno puede tener aquí en Latinoamérica es el hecho de la fonoaudiología. Una carrera que tiene como 70 años, quizá me estoy equivocando, ¿no? Que en Argentina es una carrera muy top, lo mismo que en Colombia, no tan bien pagadas, ya lo tengo que decir, ya pasa como con los audioprotesistas, pero respetada, muy respetada, y sobre todo muy competitiva, ¿sí? Al ser muy competitiva entre ellos mismos, esto hace que la gente se prepare muy bien, se subespecialice, ¿sí? Y otra de las grandes y enormes diferencias que hemos visto es que a nivel audioprotésico, el nivel en Latinoamérica es menor que en Europa, porque el objetivo no es tanto el vender el audífono como el rehabilitar. ¿De acuerdo? Claro. En cambio, en Europa, el objetivo es vender el audífono con o sin todos los elementos necesarios, ¿sí? A veces también nos ocurre que nos pasamos de elementos necesarios, ¿sí? Nos pasamos, la verdad es que nos pasamos, ¿no? En algunos casos para nichos del 0,1% de posibles pacientes, ¿sí? Sin embargo, cuando uno tiene criterio rehabilitador, como pasa en Latinoamérica, os lo digo, claramente es más fácil. Es más fácil, es más humano. Y esto es lo que me he dado cuenta de que aquí uno se humaniza más si sabe hacerlo bien. ¿Y qué nuevas áreas de negocio crees que se pueden explorar en audiología para crecer con sentido? Me gustaría que lo dijeras, porque yo sé que tú conoces mucho el de España, pero que también lo dijeras para Latinoamérica. A ver, em, acabamos de terminar la cuarta edición de un diplomado internacional de audiología, algo que a lo mejor mm, parecería hasta básico cuando uno habla en Europa, y sin embargo ha sido muy revelador tener dentro otólogos, tener dentro fonoaudiólogos, tener enfermeras, tener audioprotesistas, tener pediatras, ¿sabes? Que quieran entender en 360 grados durante 4 meses eso. ¿Por qué empiezo hablándote así? Porque tú me estás hablando de abrir nuevas áreas de negocio, y cuando uno habla de área de negocio, parece que no lo puede decir un audiólogo o un fonoaudiólogo, porque eso es como que queda mal, ¿no?
Ya no puedes pertenecer a según qué asociación si dices la palabra negocio. Y esto no lo digo con acritud, no lo digo para separar, lo digo para unir, porque al final hay que vivir, hay que vivir. Si no, también nos podemos ir a Rusia o a Cuba y que nos pague el gobierno, pero entonces con las limitaciones que esto tiene. ¿Sí? Porque en algunas cosas es muy envidiable, pero en otras no. En otras no. Y si no, vete a Rusia o a Cuba y te vas a dar cuenta. ¿Sí? O a Corea. Entonces, cuando hablamos de áreas de negocio, entonces entendiendo como negocio, entendiéndolo como prosperidad y entendiéndolo como utilidad y como necesidad para los pacientes, uno debe entender que en el área audiológica y audioprotésica hay hasta 9 niveles diferentes de posible negocio. Fíjate, te hablo de la primera y más básica, audiología ocupacional o lo que hablamos aquí, audiología de operativos, que sería audiología escolar o audiología de empresa. ¿Sí? Esto es puro tamizaje. Es puro tamizaje. Pero es tamizaje de adultos con un tipo de equipamiento, pero en sí puede ser un negocio. Puede ser un negocio rentable y que al mismo tiempo salta de detección. Pero hay gente que se cree que eso es audiología. ¿Entendiste? Sí, ¿De sí. acuerdo? Hay otro que es el tamizaje auditivo neonatal. Claro, en países en los que eso ya es algo estandarizado en hospitales públicos, pues quizá no tenga sentido, pero en muchos lugares de Latinoamérica, o por ejemplo en República Dominicana, pues se convierte en una actividad que además es necesaria para la sociedad y que los seguros médicos pueden contribuir. Ya hablamos de dos. Podemos hablar también de audiología pediátrica, pero cuando yo hablo de audiología pediátrica, me refiero a pediátrica profesional. ¿Sí? No estoy hablando de poner simplemente audífonos a los niños. No es difícil poner audífonos a los niños, no es difícil. Solo has de tener el criterio y haber hecho un diagnóstico adecuado. Pero claro, para hacer un diagnóstico adecuado has de tener equipamiento para hacer audiometría conductual, has de tener a lo mejor una paciencia de elefante para poder hacer también estudios subjetivos de ese paciente y por supuesto los objetivos. Entonces, o dominas el tema de los potenciales evocados de tronco y la posibilidad de hacerlos en estado estable y dominas también otro tipo de técnicas específicas para hacer un buen diagnóstico, o la audiología pediátrica, entonces es un maldito fracaso. ¿Sí? Y esto requiere equipamiento, entrenamiento, personal y los equipos adecuados para eso. Y esto es otra área de crecimiento. Al menos en Latinoamérica es muy habitual. Lo que no es tan habitual es tener todo el criterio y el tiempo para hacerlo. Hay otra parte que sería la audiología propiamente de adulto, diagnóstica. Diagnóstica. ¿Sí? Y cuando hablamos de la parte diagnóstica, también requiere unos equipamientos y unos criterios suficientemente claros como para poder hacer un perfil que le sirva al otorrino, le sirva al otólogo y le sirva también, evidentemente, al audioprotesista y al paciente. Porque con el apoyo del otorrino es más fácil. Al menos aquí detectamos constantemente problemas, ¿cómo se llama? Problemas conductivos o mixtos que requieren, obviamente, de una intervención. Y la parte más clara es que, en cuanto a crecimiento de negocio, el saber hacer centros auditivos que crezcan en el área protésica, también con implante coclear y sistemas óseos. Por supuesto, en rehabilitación auditiva, es, es conveniente tener un terapeuta o un logopeda o un psicólogo que pueda estar entrenado, pero es que el psicólogo en un centro auditivo casi siempre es el propio audiólogo. Y entonces, una parte de rehabilitación auditiva básica no es compleja, básica no es compleja, solo que a veces no es cobrable y entonces ya me gusta. ¿Sí? Claro. ¿De acuerdo? Y luego está algo que siempre planea en el horizonte, que es el tinnitus. ¿De acuerdo? Y el tinnitus no es solamente poner un enmascarador o darle 3 consejos, ¿sabes? Es saber que tienes que monitorear a un paciente en el tiempo, posiblemente con un equipo que se nos llena la boca de la palabra multidisciplinar, pero que hay que saber hacerlo. Y la ventaja de hoy, Daniel, es que no hace falta que esté dentro de tu propio centro. Mira cómo ahora estamos comunicándonos a través de un medio digital y nos permite llegar a cualquier sitio. Eso es una cosa y un melón. Porque nosotros al fin y al cabo, aquí en nuestra clínica no tenemos un equipo multidisciplinar como tal, simplemente nos manejamos con conocidos. ¿Cómo ves ese desarrollo en España del trabajo multidisciplinar entre centros? Porque no sé si soy yo que me equivoco, pero lo veo como muy escueto, ¿no? No puedo hablarte mucho de lo que está pasando en España en estos momentos, porque las noticias que más me llegan es de los crecimientos audioprotésicos y cuántas ventas hace tal grupo o tal equipo o tal nicho hace tal asociación casi impenetrable para los demás profanos en las materias. Es decir, veo
veo a veces más distanciamiento que unión, ¿sabes? Lamentablemente. No te puedo hablar de España. Y en la República Dominicana soléis trabajar con equipo multidisciplinar Sí. plenamente? Sí. O sea, es La mucho Palma, más sí, clínico y está mucho más equipos integrados y demás. sí. A ver, a veces es una integración desintegrada, o sea, eh, si hay una clínica de otorrino que a su vez tiene su audiólogo, entre comillas, básico, ¿sí? Para todo lo que es la audiología de batalla, que tú me entenderás bien a lo que me refiero, ¿sí? Pero a la que llega algo mucho más complejo o que requiere clínica, entonces empiezan las colaboraciones. Entonces luego aparte está el fonoaudiólogo, aparte está el psicólogo, aparte está el terapeuta conductual, y entonces no necesariamente todo el mundo tiene que trabajar dentro del mismo lugar, pero la colaboración existe, y más desde que creamos la asociación Ado Audio, en donde hay también mucha más interacción. Cuando la Mm, gente que cree que está en un lugar win-win, entonces colabora. claro. Y considero que es la mejor forma de trabajar, porque en un caso de tinnitus, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser un caso de tinnitus en un equipo multidisciplinar? Eso es lo que digo yo, por ejemplo. Fíjate que en la siguiente aventura empieza ahora el 1 de septiembre con otro diplomado internacional, pero en tinitología. Hemos podido reunir a 9 especialistas en Latinoamérica. Yo pretendía que hubiera alguno español, pero por cuestiones horarias de cuando se va a impartir no iba a ser fácil. Y hemos unido a un grupo, creo que fantástico. Gente que algunos llevan 45 años dedicados al tema, otros 25, y todos con muchas ganas como nosotros de divulgar, ¿no? Este sábado hicimos un webinar y se metieron 540 personas, profesionales. En sábado, en sábado de verano. ¿Estás entendiendo? Sí, Es sí, decir, sí. creo que es algo que sigue remanente, que sigue con ganas de poder crecer y sobre todo de poder tener. A mí me gusta mucho una frase que dice que hoy en día, Daniel, estamos a la distancia de un WhatsApp. ¿Sí? Y la distancia de un WhatsApp es la de un profesional también o la de un colega que te puede apoyar. En tiempo real casi. En tiempo real. Esa es la gran diferencia con antiguamente, que uno tenía que estar compartiendo la sala, ¿sí? Y aquí estamos creando una comunidad gigante en la que todos estáis también invitados precisamente a este espíritu colaborativo. Y que yo apoyo con todo lo que tenga porque considero que es una forma de progresar y de trabajar con más colegas, no solo que sean audioprotesistas, sino que tengan otro tipo de disciplinas afines al sector. Muchas veces, o al menos como yo te conocí, Carlos, fue hablando de neuromarketing, ¿vale? Del método TAPI. ¿Cómo podemos aplicar el neuromarketing de forma ética para conectar mejor con el paciente auditivo y ayudarle a tomar la mejor decisión? Algo que nos pueda ayudar. De nuevo, neuroventa o neuromarketing pueden chirriarle en los oídos a muchos profesionales, porque en los dos casos, uno es neuroventa audioprotésica y otro neuromarketing aplicado a los centros auditivos. El neuromarketing se basa en eh, los elementos que uno tiene que aplicar para atraer, retener, fidelizar y viralizar a la gente para que venga. La neuroventa es otra cosa. La neuroventa audioprotésica es cuando el paciente ya ha entrado, es cuando ya ha entrado, qué es lo que hay que hacer para resolverle en el menor tiempo posible, porque el factor tiempo siempre es importante en una alteración auditiva. Siempre. Absolutamente siempre. Es ¿Cuán importante es en función de la importancia que uno sepa transmitir? Eh, a la pregunta de cómo se puede aplicar esto de forma ética, eso tiene que ver con las habilidades de comunicación. Y las habilidades de comunicación, Daniel, se entrenan. Se entrenan. Si no son un don, en mi caso no eran un don en absoluto, pero se entrenan. Se entrenan a veces saliendo de tu zona de confort, se entrenan poniéndote delante de otras personas, ¿sí? Se entrenan a veces uno debe tener la valentía de que le tiemble la boca, ¿sí? Pero se entrenan. Y hay 3 tipos de comunicación, que las tengo clarísimas, que son la informativa, la formativa y la persuasiva. Cuando uno aprende la gran diferencia que hay entre una y otra, está lleno el planeta Tierra de recepcionistas, secretarias, audiólogos y médicos que no pasan de digamos, de la comunicación informativa, que es la peor. Porque la comunicación informativa sería la misma que un oncólogo le diga, le informo que usted tiene cáncer, gracias. ¿Y ahora Es qué que es hago? así, es así. Yo le informé. ¿Pero qué tengo que hacer? Mi misión es informar. Le informo que tiene usted una sordera. Le informo que usted necesita audífonos. Ya, pero ¿y me lo argumenta? No, yo le informo porque esto es lo que ha salido aquí.
Y a partir de aquí hay un cierto debate con esa persona que no va a generar una solución y mucho menos en el tiempo. Luego está la comunicación formativa. Aquí tú y yo quizá tenemos algo que decir y a veces hasta hablamos, no sé si de más, pero sí mucho, ¿no? Pero la comunicación formativa es la que uno se dedica a preparar al paciente y le habla desde los orígenes de la audiología hasta la embriología y le está, ya, pero es que no necesita todo eso, porque eso es lo que acabas confundiéndole. Para mí, una comunicación formativa en un restaurante sería ese restaurante al que tú llegas, abres el menú o la carta y tienes 200 platos. Y tienes prisa. Y tú ves los y tú necesitas que venga un camarero o venga un mesero al que tú le puedes decir, ¿qué me puedes recomendar? Y lo que hace es leerte los 200 platos. Y encima te explica uno por uno. Y tú dices, no tienes tiempo, esto no tiene sentido. Por eso hay una tercera comunicación que es la persuasiva y que tú tienes que saber hacerlo de modo ético. ¿Sí? Y la comunicación persuasiva sería ese camarero o mesero que en 2 o 3 preguntas tiene la capacidad de poder entender primero la prisa que tenga, segundo, el tipo de gusto, y después también el objetivo es que esa persona salga satisfecha y quiera repetir y recomendarte. Por eso, la única forma es desarrollarse en estas habilidades de comunicación. Esto lo entrenamos habitualmente en algunas capacitaciones y damos también pautas de dónde uno puede aprender. A mí me gusta mucho hablar siempre del tricicle. No sé si has oído hablar de ellos, ¿no? El ¿No? tricicle. No, usted estás invitado a que los tendrás en YouTube. El tricicle es un grupo de 3 humoristas catalanes. No sé si ya están retirados o no, pero tienen muchísimas obras impresionantes, llenaban todos los teatros y todas eran con mimo, eran con mímica. Mímica y sonidos ambientales, pero nunca hablado. Tú no te imaginas lo que eran capaces de comunicar y hacerte reír por horas. ¿Sí? Cuando tienes la capacidad de poder transmitir, comunicar, persuadir, generar emociones, aunque con mímica y gestos, imagínate con la voz, imagínate con las palabras. ¿Sí? Completamente. Bueno, esta es la respuesta mínimamente Y muy eh, valiosa. ¿eh? Hemos estado hablando, Carlos, antes de entrar a la grabación, de captación ética, pero me Ajá. gustaría, aparte de entrar en esta parte, hablar de ventas con propósito. ¿Cómo se puede ser rentable y al mismo tiempo mantener el foco en el bienestar del paciente sin llegar a pasar esa barrera de lo comercial? ¿Vale? A lo que me refiero es que siempre mantener el profesionalismo y la clínica dentro de nuestro lugar de trabajo y no ser Ajá. simplemente dispensarios de audífono. Ajá. A ver, mm, antes hablamos de una palabra que era la palabra ikigai, ¿sí? El ikigai es una de estas palabras que uno descubre en algún momento, investiga, entra, es algo japonés que habla del propósito que uno puede encontrar en la vida, que puede ser más de uno, pueden ser muchos, ¿sí? He conocido gente polifacética que tiene muchos propósitos distintos. Pero en audiología, yo siempre postulo que el ikigai ideal es tener claro el norte que busca, evidentemente, resolver la pérdida auditiva. Pero el objetivo no es solo resolver la pérdida auditiva es el indicador clave que te dice que debes hacerlo, porque si no, ¿qué haces en esta profesión? ¿No? Completamente. Para detectar una pérdida de audición hace falta haber hecho un estudio adecuado, clínicamente correcto, y a partir de aquí vienen unas emociones porque la gente no quiere resolver la sordera. La gente quiere resolver sus problemas, las consecuencias de la pérdida auditiva. Y esto no solamente lo sufre el paciente, esto lo sufren los hijos, la familia, los colaboradores de trabajo, otros transeúntes si tú estás conduciendo y eres un peligro conduciendo, los ocupantes de tu coche, de tu carro. Cuando uno comprende todo este conjunto, se da cuenta de que el ikigai, es decir, el propósito que uno tiene, es el que debe resolver las sorderas neurosensoriales no tratadas, ¿sí? No tratadas quiere decir que nadie ha dado un paso por resolverlas antes, pero en el caso de que sí estén tratadas porque sea, por ejemplo, un usuario de audífonos anterior, lo que hay que hacer es ver el modo de poder mejorar eso. O cambiándolo o mejorando lo que tiene. Este es el ikigai, este es el propósito. Y cuando el propósito lo tienes, el dinero viene detrás, porque no trabajas gratis. Yo estoy completamente de acuerdo ¿Sí? con eso, ¿eh? Este es el punto. Este es el punto. Entonces, cuando uno tiene esta brújula bien alineada,
en las asesorías y capacitaciones que hacemos en muchos países, buscamos que el foco sea ese, porque al que estudió fonoaudiología o audioprótesis, entendió muchas partes técnicas, muchas partes rehabilitadoras, pero no qué debo decir para que esta persona dé el paso. Y el paso no es haberte venido a ver a ti. El paso no es estar dentro de una cabina y haberse hecho muchos estudios audiológicos. El paso no es ver un producto que no desea. Es un producto indeseado, es una prótesis. Es un producto que solo por llevarlo reconoces una minusvalía, tienes que reconocer que tienes un problema que tiene solución con aquello, pero que la solución ya no la escogiste, ¿sí? Y encima tiene un costo. Por lo Efectivamente. tanto, el objetivo es no focalizarse sobre eso, sino focalizarse sobre los beneficios reales emocionales que van a obtener. Y cuando esto lo sabes hacer en una comunicación suficientemente adecuada y persuasiva, el resultado sale solo. Yo también soy partidario de que al fin y al cabo, si cuando yo, por ejemplo, me centro mucho en la audiología clínica en mi gabinete y considero que cuando intentas evadir esa parte comercial, que al fin y al cabo todos vivimos de vender audífonos, pero cuando la intentas evadir, al fin y al cabo ese paciente cree mucho más en ti, sale aprendiendo un poco más de la audiología Por supuesto. y luego te recomienda, que eso es lo más Por importante, ¿no? supuesto. Por supuesto que sí. Yo tengo una pregunta curiosa que al fin y al cabo, tú sabes mucho de la parte de LATAM, de cómo se trabaja allí, y me preguntaba que qué prácticas innovadoras has visto allí que crees que pueden transformar el sector aquí en España. ¿O qué crees o qué mix podrías hacer entre lo que es las prácticas de LATAM con las prácticas de España? Antes hemos hablado del tema. Para mí tiene mucho que ver con el área de rehabilitación y con el área de trabajar más clínicamente el paciente. Pero esto choca frontalmente con los tiempos asignados en Europa o en España de atención a cada paciente. Si hablamos con criterio de óptica que tiene córner de audiología u óptica profesional dentro de, perdón, o audiología profesional dentro de la óptica, el tamiz siempre es los tiempos que se tarda en óptica en atender a un paciente. ¿Sí? O en atender a un cliente, porque el concepto es más cliente que paciente en el caso de óptica. En el caso de los audífonos, de un centro auditivo, estar pensando de nuevo, en la parte de rehabilitación. El introducir una parte de rehabilitación puede ser previa a la adaptación o post-adaptación. Este puede ir incluido dentro del mismo costo, o puede ser un costo añadido, o puede ser un plus. ¿Sí? Este sería uno de los elementos que sé que podrían, en donde habría una conexión. Fuera de todo esto, a nivel Latinoamérica, si hablamos de audioprótesis, no, de entrada no puedo proporcionar muchos más elementos, aunque hay países que están despuntando mucho en Latinoamérica. Y, y yo creo que también algunas cosas llegarán pronto para allá. Porque aquí se trabaja más multidisciplinar, vuelvo a repetir. Exactamente, sí, que es Aquí un concepto trabajar diferente. sistemas óseos dentro de un centro auditivo o monitorear o mapear implante coclear es una cosa, no digo habitual, pero que es diferenciante. Es diferencial, sí. Me preguntaba que qué papel debería jugar lo digital en el futuro de los centros auditivos y si crees en ese modelo de teleaudiología o en un modelo híbrido que sea presencial más online. No sé si allí lo estáis trabajando, porque ahora como se está poniendo muy de moda aquí en España el tema de la teleaudiología. Sí, a ver, eh, esto requeriría un buen rato, pero voy a intentar resolver. Sin duda, el profesional es el centro. ¿Vale? El profesional es el centro, en este caso, es centro no, es el hub. ¿Vale? El profesional audiológico y protésico es el hub que debe estar en el medio. Lo que tengo claro es que lo digital es inevitable. Es inevitable. Hagan lo que hagan, es inevitable. Es inevitable, pues como era inevitable, pues en su día, que Spotify triunfara frente a la compra de los compact disc, ¿sí? O era inevitable que los compact disc triunfaran frente a los discos de vinilo, ¿sí? Eh, y hay cosas que son piezas de museo, chulísimas, pero lo digital evidentemente cambia. Y cuando hablamos de lo digital es que lo híbrido es conveniente, ¿sí? Pero es conveniente con unas características que deben ser obligadamente necesarias, que son un ancho de banda suficiente, unas pantallas adecuadas, una tecnología
que genere proximidad. Un móvil no genera proximidad. Un móvil en una no teleadaptación, porque no se le podía llamar teleadaptación, en una teleconsulta o en un teleajuste, perdóname que lo digo, no es una visita audioprotésica. No hay una comodidad suficiente, a mi entender, a mi entender. Y no siempre está tampoco la habilidad del receptor, del paciente, ¿sí? En el manejo de los medios técnicos. Otra cosa es la televenta, ¿sí? Así se lo digo crudo y claro, en donde centros audiológicos de no tanta preparación tienen audiólogos expertos o audioprotesistas o cerradores de ventas expertos, vamos a decirlo así, ¿no? En el que tienen esa capacidad de llegar al paciente, en donde una sala está bien preparada para hacer una visita eh, relativamente completa. Y si tú tienes auxiliares bien preparados, el modelo no es malo. Siempre y cuando los auxiliares presenciales, y tú sabes lo que es preparar a gente auxiliar, ¿sí? Exactamente. Que muchas veces el alumno supera al maestro en muchísimos elementos, en muchísimas cosas. Yo soy muy torpe en unas parcelas y hábil en otras. ¿Y qué hago? Pues me rodeo de gente que me supera en otras parcelas, ¿no? Entonces, sí creo en el modelo y además que es inevitable, pero con las limitaciones que te digo, técnicas y que no todo el mundo vale para hacerlo. Hmm. Al fin y al cabo, yo el problema que le veo no es perder ese trato personal, ¿no? Que podríamos tener, esa cercanía que se tiene en Ujú. los centros auditivos, que se puede perder con la tecnología, ¿no? Ajá. Me preguntaba también, porque tú eres aparte de ser un gran divulgador y un gran audioprotesista o audiólogo, también eres un gran empresario, por lo que tengo entendido, y has diversificado tu actividad en clínicas, formación y consultoría. ¿Cómo decides o qué necesidades ves en el sector de la audiología, ya sea en LATAM como en España, cuando decides abrir un nuevo frente de negocio? Bueno, la palabra gran empresario la podemos colocar en un lado porque uno que sí era un gran empresario del sector, muy admirado por mí, Pedro Salesa, en su día, en una conversación con él, somos muy amigos, me decía la gran diferencia entre emprendedor y empresario. ¿Sí? Eh, yo soy emprendedor en serie, pero necesito empresario a mi lado que haga que los procesos caminen. ¿Sí? Y esto no siempre es fácil, porque además tienes que llevarte bien. ¿Sí? No hay muchos consejos que decir aquí. La vida te lleva. La vida te lleva y uno decide en cada momento qué hacer, porque además el mundo online abre demasiadas ventanas y oportunidades. El año 2000, te voy a confesar, cuando eh, me retiro de Amplifon, el año 2000, después de 9 años ultra intensos en colaborar con ellos en la expansión en el mundo, eh, ese año, el año 2000, en el albor de Internet, ¿sí? En donde no existía Facebook y Google tenía meses, solo meses, decidimos, bueno, y también con consejos de alguna gente, crear un portal llamado audífono.net y otro llamado parasordos.com, con unas ilusiones en las que no existía, se llamaba ADSL y empezaba entonces, pero el Wi-Fi no existía, el Wi-Fi no existía, ¿no? Y por supuesto tampoco los móviles así. Las pantallas eran cuadradas y grandes. Y curiosamente aquello me llevó a... ese portal lo creamos, yo lo creé porque lo que yo buscaba por internet lo quería almacenar en algún lugar y no sabía dónde. Y dije, pues hagamos Audífono.net, lo voy poniendo allá y de paso pues que la gente lo vea. Aquello creció, teníamos unas 50.000 visitas al mes de la época, cuando había muy poco. Y la sorpresa era cuando yo iba a los congresos de Estados Unidos y gente de Latinoamérica me decía que me conocía. Estoy hablando del año 2000, estamos en 2025. Por favor, es importante entender estas Sí, sí, sí. diferencias. ¿A dónde podemos llegar hoy? Pues como el mundo online te abre ventanas y oportunidades, el único mensaje que puedo decir es que el mundo no se acaba en España. ¿Sí? Y que de la misma forma que muchos audioperiodistas en España que viven en ciertas provincias deciden emigrar a capitales y viceversa, audiólogos formados en capitales en donde la oportunidad no les gusta, prefieren ir a ciertas provincias precisamente, o por calidad de vida o por oportunidad, pues tengo que decir que el mundo no se acaba en España. ¿Por qué muchos españoles no emigran a Europa? Por el idioma. Por el idioma. En cambio, en Latinoamérica el idioma es algo que No te es un une. problema. ¿Sí? Ahora, el modelo puramente español en Latinoamérica no funciona, también os lo digo. Hmm. Puramente no.
Pero que si hacen falta muchos audioprotesistas con esa capacidad, sí. Ahí te respondí. Muy buena respuesta, ¿eh? Quien la quiera pillar, que la coja. Así. La siguiente pregunta que te quería hacer era, tú tienes un portal de formación continua que la verdad que considero que aporta mucho a lo que es el sector de la audiología. ¿Por qué crees que la formación continua no es un gasto, sino una inversión para cualquier centro auditivo? Bueno, pues yo creo que es obvio, ¿no? Que cuando crees que lo sabes todo, estás muerto. Eso es así. Y cuando... sí, yo soy catalán y hay una frase que decimos los catalanes que es al set ciencias. ¿Sabes qué quiere decir eso? El que se cree que tiene las 7 ciencias. ¿Sí? Eh, hay gente que levita por la vida, eh, levita en conocimientos, y hay otros que saben ofrecerlos a vuelo rasante. En nuestra academia, tenemos una academia online hace años, que se llama ACIALF, la Academia Iberoamericana de Audiología, Logopedia y Foniatría, puramente online, que nació durante la pandemia. Nació en la pandemia, Daniel, porque en la misma habitación donde estoy ahora, cuando me recluyo un 14 de marzo del año 2020, el último avión que salió de España, yo iba y llego a República Dominicana y me tengo que quedar en cuarentena. Y 15 días después, con toda Europa y el mundo paralizado, decidimos crear un foro internacional de audiología protésica. Con todo el mundo en casa. Fue impresionante lo que apareció en aquel momento, impresionante de voluntades y miedos, ¿no? Pero ¿sabes lo más bonito, Daniel? Que allí pudimos unir a personas que no se conocían del sector, sobre todo de muchos países. Y no solamente con, vamos a decir, los resquemores propios de cada país. En Francia han habido siempre 3 asociaciones o sindicatos de audioprotéticos que vivían culo con culo contra culo, ¿sí? Pero que desde hace 30 años hacen su propio congreso. En España nos ha costado 30 años hacer esto. 30 años llegar a la conclusión que los franceses llegaron hace 30. ¿Mm? Bien, cuando uno viaja, se da cuenta de que hay muchas más cosas en la vida, ¿sí? Y lo más bonito que nos ocurrió entonces fue que catedráticos universitarios de audiología, profesores universitarios que a su vez manejan una clínica como tú, ¿sí? Son capaces y disfrutan de poder enseñar en vuelo rasante, ubicándose, no importa el nivel en el que esté, porque el que sabe mucho y cree que le están enseñando poco, lo que tiene que aprender es a enseñar, ¿sí? Y el que sabe poco, por lo menos encuentra que hay alguien que se pone a su nivel precisamente para que pueda dar el paso para crecer. Esto es lo que nos caracteriza. Al fin y al cabo, la adaptación en la docencia es una cosa súper importante, ¿no? Que una persona que sepa mucho pueda dar o hacer o dar conocimiento a alguien que no sepa nada. Exactamente. Justo El hablando de ubicarse en esto, los zapatos. exactamente. Justo hablando de esto, me gustaría hacerte una pregunta, porque al fin y al cabo yo he sido joven a la hora de montar mi clínica y me ha costado mucho dirigir a la gente que tengo ahí dentro para que se trabaje de una forma ordenada y protocolizada. Y me gustaría que me respondieras una pregunta que es, ¿qué tiene que hacer o qué hace un líder inspirador en una clínica auditiva y qué errores tengo que evitar o debemos evitar en ella? A ver, consejos vendo, pero para mí no tengo. Eh, ¿Sabes? Eh, el hecho de ser más emprendedor que empresario hace que uno pueda aconsejar de una forma fácil, pero luego la aplicación depende de cada estructura. Eh, el, el centro vuelve a ser, en este caso, la preocupación por el paciente. ¿Sí? Si existe una real preocupación por el paciente, pues los resultados llegan. Otro punto clave son los procesos. Si uno define bien los procesos y tiene la supervisión adecuada de que se cumplan, obviamente también la cosa puede mejorar, pero hace falta que sean procesos adecuados, procesos reales, procesos que sean factibles. Nosotros aquí en este país donde vivo, que no es un país fácil, hay procesos que en España parecerían increíbles. En España una sola persona puede manejar un centro audiológico. Aquí literalmente es imposible. Literalmente es imposible. ¿Sí? Y además, preocuparte mucho por el paciente a veces lo hace imposible. Hay otra cosa que es preocuparse por los empleados, es decir, por su formación, por su seguimiento, por sus inquietudes. Y la última cosa, sin duda, es
estar atento a las novedades y a las tecnologías. Porque a veces quedarse fuera es demasiado fácil en demasiado poco tiempo. Eso es muy buen consejo. Y me ha generado curiosidad, ¿por qué en la Dominicana no se podría llevar un centro auditivo con una sola persona? Eh, a ver cómo te lo explico. Eh, hay unos procesos administrativos. A ver, el modelo en España hace que los estudios audiológicos sean gratis prácticamente en todas partes. ¿Sí? Digo Vale. prácticamente. ¿Sí? Aquí en República Dominicana todos tienen una tarifa, cada estudio audiológico. Nosotros hacemos 11 diferentes, 11 estudios diferentes para hacer un diagnóstico diferencial. Y cada uno de ellos está tarifado también por las aseguradoras, ¿de acuerdo? Aseguradoras Vale, te médicas. entiendo. Aquí hay 21 aseguradoras médicas. Es muy complicado que venga un paciente a hacerse unos estudios auditivos y se lo cubra su seguro y lo vaya a pagar como privado. Entonces, esto convierte los centros auditivos acá no en centros de adaptación de audífonos, sino centros de diagnóstico, en el que si aparece una alteración, entonces debes contar, obviamente, con el médico y con el resto del equipo del que te lo refiere para poder entrar en la segunda fase. Entonces, los procesos son totalmente distintos. A veces Distintos. autorizar con una aseguradora es larguísimo. ¿Sí? Sí, entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas perfectamente. ¿Mm? Me preguntaba, tú has gestionado y asesorado a bastantes centros, me preguntaba si podrías contarnos alguna historia donde algún centro auditivo ha pasado de estar estancado a crecer gracias a una estrategia concreta. Esa es una de las preguntas que me gustaría hacerte. Algo que tú recuerdes y que digas, cuidado, que esta me la voy a llevar en la mochila para toda la vida. Si han habido varias, lo único es dar nombres. ¿De acuerdo? Cuando uno da nombres, eh, pueden ser de orgullo, pero al mismo tiempo eh, hay personas que se quedan en el camino. En el año 2001, creo que fue, un grupo de ópticas conocido en España, ¿sí? Tenía unos sistemas, unos procesos, eh, hasta marca propia. Hasta aquí no puedo hablar más sobre esta parte, ¿no? Eh, y adaptaba, no sé si eran 150 o 180 audífonos al año con una estructura relativamente grande. Eran unos 20 o 25 centros en aquel momento. Hablo del año 2001. En apenas 2 años pasamos a del orden de 1.300 a 1.400 audífonos por año con el mismo personal. Eh, en algunos centros que eran simples corners se convirtieron en algo muy profesionalizado, pero allí nació el método TAPI. Y ahí nació el método Eh, TAPI del poder tocar la técnica audioprotésica del paciente hipoacúsico identificado, el hacer una identificación del tipo de paciente cliente desde la entrada, el poder hacer que recepcionista, óptico, vendedor de óptica y audioprotesista, que normalmente convivían, empezaran a entender que podían ser una unidad que juntos podían beneficiarse en las dos partes y creando el modelo que te hablaba de monitoreo y fidelización detrás. Tengo que decir que se mantuvo por muchos años. Este es uno de los ejemplos. Te puedo hablar de otros, por sí, ejemplo, sí. en Ecuador. En Ecuador, de centros que en pandemia estaban estancados, que tenían 7 centros y hoy tienen 25. Han pasado 5 años solo. ¿Sí? Y con unos crecimientos exponenciales incluyendo la parte fonoaudiológica y la parte de implante coclear. Pero bueno, estos son dos ejemplos que te podría contar. Hay muchísimos más, pero estos dos fueron muy inspiradores para mí. Muy, muy buena la historia. Me gustaría, antes de terminar, nosotros siempre terminamos con dos preguntas que para mí hay una que es muy importante y es, Carlos, que si hoy tuvieras delante a los nuevos audiólogos titulados en España, ¿qué mensaje les darías? A ver, es una profesión muy bonita. Tú has resumido en audiólogo cuando en realidad es audiólogo protésico, excepto que vayan a un grado, ¿cierto? Pero Exactamente. todavía el volumen grande está en esa otra parte y el audiólogo protésico está aparentemente, digo aparentemente cerca de un modelo más francés o alemán, ¿sí? Con la diferencia de las prácticas, que en Alemania son unas prácticas reales y que te ubican en un posicionamiento muy distinto del español. Es una profesión muy bonita. Esta profesión tiene todas las facetas inspiradoras
que uno puede desear en un trabajo para crecer e innovar. Eh, Fijaros que la profesión de audioprotesista tiene una faceta eh, clínica, tiene una faceta diagnóstica, tiene una faceta médica, tiene una faceta de psicólogo, tiene una faceta, eh, eh, yo la llamo mecánica, ¿de acuerdo? Tiene una faceta de conectividad, tiene una faceta informática en temas de hardware, tiene una faceta informática en temas de software, y todo el mundo olvida que tiene una faceta claramente comercial y tiene una faceta de habilidades de comunicación y tiene una faceta de gestión. Entonces, cuando uno pone todos los caminos en el medio, sin hablar de la parte laboratoria o de autoplastia, es una profesión que tiene 20 variantes, porque el que quiere quedarse en el área diagnóstica puede crecer muchísimo, o en el área clínica. El que quiere crecer en el área audioprotésica puede ser un top mundial. El que quiere crecer en autoplastia puede ser un top mundial, pero el que quiere crecer también en el área de comunicación también lo puede hacer, o en el área de marketing. Entonces, el mensaje que quiero dar es que eh, en los estudios de audiología protésica son el inicio de muchos afluentes grandes, de muchos ríos enormes. Uno puede ser top en todos o intentar también hacerse muy bueno en uno de ellos. Y hay muchas plataformas formativas hoy en día para poder crecer en esas partes. Te entiendo. Por último, antes de cerrar, me gustaría decirte a quién te gustaría que invitásemos a este podcast para seguir escuchando Voces con Propósito. Si tienes a alguien en mente. Hay muchas personas en mente y bueno, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Y no es fácil porque uno se pone a pensar en España, pero me gustaría pensar en Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay 3 personas a las que eh, conozco, admiro y hemos contribuido, que no necesariamente son audiólogos o audiólogos protésicos, pero sí son personas que han sido muy exitosas en sus emprendimientos. Una está en Ecuador, se llama Adrián Serrano, otro es peruano, él se llama Vitalik Cáceres, y otro se llama Sergio del Reyo en México. Todos ellos con unos modelos de crecimiento sustentable extraordinario y con unas habilidades enormes para generar procesos exitosos. Procesos exitosos. Y con todo gusto, si ellos también lo autorizan, pues tendremos ocasión o tendréis ocasión de poder verlos aquí. Lo tendré en cuenta. Vamos a cerrar aquí. Muchas gracias a todos los oyentes, que sin vosotros esto no podría ser posible. Muchas gracias a Carlos, que la verdad que si algo nos ha podido demostrar es que comunica de una forma excepcional. Espero poderte ver en noviembre en el Congreso de la ANA y a ver si nos conocemos en persona pronto. Lo mismo te digo, sabes que las puertas abiertas en República Dominicana y en Punta Cana están también para el que quiera venir a practicar con las mangas arremangadas y dispuestos a pisar barro y poder ver realidades muy distintas, pero muy inspiradoras también, ¿sí? Y que, como dije antes, el mundo no se termina en el barrio en el que naciste, ¿sí? Eso es. Sino que hay otras muchas cosas a lo largo de la vida, en este mismo planeta, que ofrecen la oportunidad. Y el mundo digital nos acerca a esto y a veces un avión también. Así que muchas gracias, Daniel, también por tu A ti sobre todo, por tu tiempo. Mm. Hasta luego. Hasta